¿Cómo es posible que alguien que lo tiene todo, desde fama hasta fortuna, termine tras las rejas? Y aún más, ¿cómo se maneja su vida dentro de un sistema penitenciario que, en teoría, no está diseñado para acomodar a celebridades? Music mogul who once traveled by private jet to all those mansions is now in a jail that is notorious for its bad living conditions. Pero más allá de los rumores y las versiones de los medios, lo que pocos conocen son los relatos de aquellos que se encuentran en las sombras, como los guardias de prisión. Estas personas usualmente son las que tienen el contacto directo con los reclusos. Son las que observan sus comportamientos, pero rara vez se les da la oportunidad de contar sus historias. Hoy nos adentramos en la revelación de un guardia que, después de años de haber estado al servicio de la prisión, ha decidido finalmente hablar. No solo sobre su experiencia con Didi, sino sobre las complejas dinámicas que se desatan cuando una estrella mundial se enfrenta a la dura realidad de la vida en prisión. Este es un relato que explora los comportamientos de Didi, las tensiones internas y la lucha de un hombre que, a pesar de tener todo a su alcance, se encuentra atrapado en una rutina que, según su guardia, es mucho peor que la muerte. El sistema penitenciario está diseñado para mantener el orden, pero dentro de ese orden, los guardias juegan un rol fundamental que va mucho más allá de la simple vigilancia. La rutina diaria de un guardia de prisión es compleja y está llena de desafíos. Además de controlar a los reclusos, deben garantizar que las reglas se cumplan, que la violencia no se desate y que la seguridad de todos, tanto internos como trabajadores, se mantenga. Pero cuando una figura famosa como Didi llega a la prisión, los guardias se encuentran en una situación completamente distinta. ¿Cómo se maneja la llegada de una celebridad que no tiene antecedentes criminales pero que se encuentra encerrada por cargos graves? A medida que el testimonio del guardia revela, no solo es una cuestión de control, sino también de adaptación. El guardia tuvo que ajustar su comportamiento y sus expectativas al ver cómo Didi intentaba encajar en un entorno donde el respeto no se gana por el dinero, sino por la supervivencia y el comportamiento. Este tipo de adaptación, aunque necesaria, no es fácil. Los guardias tienen que ser imparciales, pero ¿es posible ser imparcial cuando la persona frente a ti es mundialmente conocida, con toda una industria y seguidores detrás? La presencia de Didi en la prisión trajo consigo una dinámica que no todos los guardias estaban preparados para manejar. Para algunos fue un desafío, y para otros, una oportunidad de aprovechar la situación. Sin embargo, el testimonio del guardia deja claro que, más allá de la fama de Didi, la realidad de la vida en prisión es implacable. Cuando Didi ingresó al complejo penitenciario, la noticia se esparció rápidamente, no solo entre los internos, sino también entre los guardias y el personal. Un hombre que había sido dueño de clubs nocturnos, fundado su propia disquera y acumulado una fortuna incalculable estaba ahora entre rejas. ¿Pero por qué? El guardia cuenta que, aunque al principio muchos pensaron que su encarcelamiento podría ser solo una farsa o parte de algún tipo de escándalo mediático, pronto la realidad se impuso. La fama de Didi no pudo protegerlo de la ley, y su encarcelamiento estuvo relacionado con varios cargos graves. De acuerdo con el testimonio, la llegada de Didi a la prisión no fue como la de cualquier otro prisionero. No solo por su fama, sino porque, en muchos sentidos, todos los ojos estaban puestos en él. Sin embargo, fue en ese momento cuando Didi, al igual que cualquier otro recluso, tuvo que enfrentarse a la cruel realidad de la vida tras las rejas. Según el guardia, la primera vez que Didi fue trasladado a su celda, se notaba que no estaba acostumbrado al ambiente. La falta de privacidad, el constante ruido y la ausencia de lujos era algo completamente ajeno a la vida a la que estaba acostumbrado. Durante los primeros días, el guardia relata que Didi intentó mantener una postura desafiante, como si quisiera demostrar que aún estaba en control. Pero pronto esa fachada comenzó a desmoronarse a medida que se iba enfrentando al peso de su encarcelamiento. El testimonio de este guardia refleja una verdad dura. Aunque Didi fuera un gigante en el mundo del entretenimiento, dentro de los muros de la prisión era solo otro recluso. Sin amigos, sin su familia cercana y sin acceso a las comodidades que ofrecía su vida de lujo, Didi comenzó a mostrar una faceta diferente, una más vulnerable. Uno de los aspectos más intrigantes del relato del guardia es cómo Didi,
a pesar de encontrarse en una situación extremadamente vulnerable, intentó en todo momento preservar su imagen pública. Dentro de las paredes de la prisión, la fama ya no tiene el peso que tiene en el exterior. Sin embargo, para alguien como Didi, cuya vida había sido construida sobre su presencia constante en los medios, era impensable despojarse de esa imagen de estrella mundial. El guardia relata cómo, en las primeras semanas, Didi se mostró obsesionado con intentar mantener un perfil bajo, pero al mismo tiempo hacer notar su presencia. Realizaba llamadas a sus abogados constantemente, tratando de encontrar cualquier brecha legal para salir, pero también se le veía intentando generar una especie de respetabilidad dentro de la prisión, como si fuera un líder, un hombre al que los demás debían admirar. Sin embargo, esto no solo era imposible, sino contraproducente. Los reclusos de la prisión no temían a su dinero ni a su fama. Lo que respetaban era la fuerza, la resistencia y la capacidad de mantenerse firme en las peores condiciones. Para Didi, que estaba acostumbrado a ser tratado como una celebridad, esta nueva realidad representó un choque profundo. A medida que pasaba el tiempo, su desesperación por aferrarse a su imagen pública creció, pero los guardias observaban cómo sus intentos fracasaban uno tras otro. De acuerdo con el testimonio del guardia, Didi no podía soportar ser tratado como uno más, un simple número en una prisión masiva. Para los guardias, esta constante lucha interna de Didi, entre su ego y la dura realidad de su situación, era evidente. Cada vez que el famoso rapero trataba de organizar actividades dentro de la prisión, intentaba manipular la situación para ser visto como una figura dominante, pero la tensión entre él y otros prisioneros crecía. Los demás reclusos sabían muy bien cómo aprovechar las debilidades de los demás, y Didi no era una excepción. A medida que pasaban los meses, Didi se fue aislando más. En lugar de crear alianzas o amistades genuinas, como muchos otros prisioneros intentan hacer para sobrevivir, Didi se refugió en su propia burbuja. Los guardias, observadores atentos de cada movimiento, empezaron a notar patrones de manipulación, típicos de alguien acostumbrado a manejar las situaciones a su favor. El guardia explica cómo Didi intentó usar su poder de influencia para generar conflictos entre otros prisioneros. Trataba de sembrar discordia entre aquellos que le rodeaban, buscando que algunos internos se enfrentaran entre sí para mantener la percepción de que él era alguien a quien temer. No se trataba solo de mantener una fachada de poder, sino de intentar controlar su entorno de una manera que él entendía, a través de la estrategia y la manipulación. Sin embargo, esto solo generó más odio hacia él y la situación se volvió aún más incómoda. La frustración de Didi creció conforme los días pasaban, y lo que al principio parecía una oportunidad para que su ego brillara, pronto se transformó en una pesadilla. Cada vez más, Didi se aislaba. Los intentos de manipular a los demás reclusos y, en algunos casos, incluso a los mismos guardias, solo lograban que sus esfuerzos resultaran en una serie de conflictos que empeoraron su situación. El testimonio del guardia revela que, aunque Didi intentó manipular a los prisioneros más jóvenes para que lo vieran como una especie de figura paterna, rápidamente se dio cuenta de que no podía controlar las reglas del lugar. El conflicto entre lo que él quería proyectar y lo que realmente era comenzó a hacerle mella. Para él, la prisión era el lugar en el que, a pesar de tener todo el dinero del mundo, las reglas eran distintas y no podían comprarse. En este punto, lo que más comenzó a afectar a Didi no fue tanto la falta de lujo, como la profunda soledad a la que tuvo que enfrentarse. De acuerdo con el testimonio del guardia, Didi pasaba largos días sin hablar con nadie, solo en su celda, con la cabeza llena de pensamientos sobre lo que había sido y lo que ya no podía ser. Su vida en prisión no solo era física, sino profundamente psicológica. La deshumanización del sistema penitenciario, el aislamiento constante y la lejanía de su mundo exterior hicieron que Didi comenzara a perder el sentido de sí mismo. El guardia narra cómo, en los momentos más bajos de Didi, se veía a un hombre derrotado, alguien que no podía entender cómo llegó a esa situación. Ya no era el hombre que comandaba una industria musical,
que dictaba tendencias, que era invitado a las alfombras rojas y rodeado de admiradores. Ahora, no era más que un prisionero más, sin poder ni influencia. La desolación de su vida diaria lo consumía. Para él, la prisión se convirtió en una cárcel no solo de cuerpo, sino de mente. Un lugar donde no había forma de escapar de la dura realidad. Los guardias, aunque imparciales en su deber, no podían dejar de notar la transformación. A lo largo de los meses, el rostro de Didi pasó de la arrogancia a la desesperación. En las visitas, ya no había la sonrisa confiada que acostumbraba mostrar. Los gritos desde las celdas de al lado, el sonido metálico de las puertas cerrándose y la constante vigilia de los guardias eran las únicas constantes en su vida. A medida que los días se convertían en meses, Didi empezó a sufrir las consecuencias físicas y emocionales de su tiempo tras las rejas. Según el relato del guardia, el desgaste fue evidente. Al principio, Didi intentaba mantenerse en forma, haciendo ejercicio en su celda o en el patio de la prisión, pero la rutina diaria de confinamiento y la constante vigilancia empezaron a afectar su salud. La falta de acceso a los lujos a los que estaba acostumbrado, la comida deficiente y la incomodidad del entorno carcelario fueron solo el inicio de una serie de cambios. El guardia recuerda cómo Didi, a pesar de su estatus, parecía cada vez más desmejorado, tanto en su aspecto físico como en su actitud. La piel, que antes se mantenía impecable, comenzó a mostrar signos de descuido. Su rostro, siempre tan bien cuidado en las cámaras, ahora estaba marcado por la falta de sueño y el estrés constante. La prisión no solo estaba deteriorando su cuerpo, sino también su mente. El estrés y la ansiedad se acumulaban. Didi, acostumbrado a estar siempre al mando, estaba perdiendo el control de su propia vida. El impacto psicológico fue tal que, según los informes de algunos de los guardias, Didi a menudo quedaba inmóvil en su celda, mirando por la ventana sin hacer nada, sumido en pensamientos oscuros. La angustia que lo envolvía era evidente en su comportamiento. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que todos conocían. Se estaba convirtiendo en una sombra de lo que alguna vez fue. Este proceso de deterioro, que comenzó con la lucha por mantener su imagen, se fue profundizando conforme la realidad de la vida carcelaria lo fue arrastrando. Cuando Didi llegó a prisión, la gravedad de su situación comenzó a calar en él. En un entorno donde su fama y poder no significaban nada, empezó a tratar de utilizar otros medios a su disposición para mejorar su experiencia en el encierro. A pesar de ser un prisionero como cualquier otro, Didi intentó manipular la situación en la que se encontraba, aprovechando su estatus y las habilidades que había aprendido a lo largo de su carrera para ejercer influencia sobre los guardias y otros reclusos. El guardia que compartió detalles sobre el comportamiento de Didi en prisión fue claro. En sus primeros días, Didi intentó aplicar tácticas que lo habían hecho exitoso en el mundo exterior, principalmente su habilidad para encantar a las personas y generar una imagen de poder. A pesar de que en la prisión nadie le iba a rendir pleitesía por ser famoso, él seguía pensando que su estatus como estrella de la música podía abrirle puertas y ayudarle a conseguir ciertos favores. Fue un intento ingenuo, pero también peligroso para su salud mental, ya que los esfuerzos por manipular el entorno solo le trajeron más frustración. En varias ocasiones, Didi hizo intentos claros de acercarse a los guardias con fines personales. Uno de los relatos más llamativos fue cuando, en su intento por ganar la simpatía de uno de los oficiales encargados de su celda, Didi ofreció un favor mutuo. Una proposición que, según los testimonios, era clara en cuanto a lo que él pensaba. Que su posición de poder fuera de la cárcel podría ofrecer ventajas dentro de las rejas. Didi utilizó su carisma de manera superficial, queriendo ofrecer recompensas o favores a cambio de algo tan simple como mejorar su calidad de vida en la prisión. Ya fuera con acceso a comida de mejor calidad, más tiempo en los patios o incluso permisos especiales. La estrategia de utilizar su influencia personal fue un fracaso rotundo. Los oficiales de la prisión, lejos de sentirse atraídos por su oferta, lo vieron como lo que realmente era, un intento de manipulación. Los guardias estaban entrenados para no ceder ante estas tácticas, ya que entendían muy bien la naturaleza de los reclusos
y lo que implicaba permitir que alguien con influencia intentara sobrepasar las reglas del lugar. Al principio Didi parecía no entender esto, y continuaba con sus intentos fallidos, sin darse cuenta de que sus artimañas solo lo aislaban más, pues los guardias ya lo veían como alguien que trataba de jugar con ellos. Además de estos intentos directos con los guardias, Didi también intentó influir sobre otros prisioneros. Al principio, algunos reclusos veían en Didi una figura de respeto debido a su fama, y él trató de utilizar esto para su beneficio. Pero el entorno de la prisión es ferozmente territorial y jerárquico, y rápidamente quedó claro que su posición como celebridad no significaba nada cuando se trataba de sobrevivir entre los reclusos. En las primeras semanas, Didi pasó tiempo observando los movimientos de los demás prisioneros y analizando las dinámicas internas, tratando de determinar quiénes eran los que tenían el control. El guardia, que tuvo la oportunidad de observar de cerca la evolución de Didi, recuerda cómo éste, a pesar de su fama, no logró ganarse el respeto de los reclusos de manera natural. Al principio, varios prisioneros intentaron acercarse a él por curiosidad o por querer estar cerca de alguien famoso. Pero Didi no podía evitar mostrar su actitud de superioridad, como si aún estuviera fuera de las rejas. Esto no fue bien recibido por los demás prisioneros, que empezaron a ver a Didi como alguien fuera de lugar, que no comprendía las reglas no escritas de la prisión. Un incidente que marcó el punto de no retorno fue cuando Didi intentó mediar entre un grupo de reclusos, creyendo que su fama podría ayudarlo a establecer un equilibrio de poder entre los diferentes grupos dentro de la prisión. Intentó darles consejos, y algunos de los prisioneros más jóvenes parecían dispuestos a escucharle, aunque no con la admiración que él había anticipado. Cuando algunos de los prisioneros más viejos vieron lo que estaba ocurriendo, no dudaron en recordarle a Didi que en la prisión las jerarquías se establecen con base en la fuerza, el respeto y la supervivencia, no en el dinero ni en la fama. Esto fue un golpe fuerte para Didi, quien hasta ese momento había confiado en su habilidad para manipular a los demás, ya fuera en el mundo de la música o en su vida personal. El guardia también remarca un detalle crucial en el comportamiento de Didi durante ese periodo: su incapacidad para adaptarse a la nueva situación. A pesar de ser un hombre extremadamente inteligente y astuto en el mundo de los negocios, Didi no podía comprender que, dentro de la prisión, no era el hombre que había sido fuera de ella. Las reglas eran diferentes, y su influencia, basada en la fama, no tenía el mismo peso. Los intentos de manipular a los demás reclusos o a los guardias no solo resultaron infructuosos, sino que, con el tiempo, fueron vistos como intentos desesperados por aferrarse a un poder que ya no existía. En su frustración, Didi comenzó a alejarse más de los demás, adoptando una postura más defensiva y retraída. Según los testimonios del guardia, el cambio fue gradual pero significativo. La sensación de aislamiento se apoderó de él. La persona que alguna vez fue el alma de cualquier fiesta, la cabeza de su propio imperio, se estaba viendo consumida por la realidad de la prisión. Ya no había fiestas, ni relaciones públicas, ni redes de apoyo. Solo quedaba él y su voluntad de sobrevivir en un entorno en el que la fama y la influencia ya no significaban nada. En resumen, Didi aprendió de la forma más dura que, dentro de las murallas de la prisión, las mismas reglas que lo habían hecho exitoso en el mundo exterior no servían de nada. Su intento de manipular la situación y mantener su influencia resultó en una espiral de fracaso, que no solo lo dejó más aislado, sino que también profundizó su desesperación. La cárcel, que no se rige por el dinero ni el poder, mostró la vulnerabilidad de una estrella caída, despojada de todo lo que había sido, y obligada a enfrentarse a una realidad que no podía controlar. La vida en prisión es un mundo aparte, y aquellos que ingresan a él nunca están preparados para la dureza que conlleva el ser despojado de todo lo que una vez los definió. Para alguien como Didi, cuya vida siempre estuvo marcada por la opulencia, el reconocimiento constante y una inmensa influencia, la entrada a prisión representó no solo la pérdida de libertad física, sino también la muerte de la imagen que había construido durante años. En este entorno, la cárcel se convirtió en un lugar de tortura psicológica constante,
donde los golpes no siempre son visibles, pero son mucho más profundos. Desde su primer día en prisión, Didi comenzó a experimentar un choque profundo. El mundo que conocía, uno de lujos, fiestas, contactos y poder, se desmoronó ante sus ojos. La prisionalidad no es solo una cuestión de rejas, uniformes o celdas. Es un sistema mental y emocional que tiene la capacidad de despojar a las personas de su identidad. Para una persona como él, que había vivido toda su vida como una figura pública, siempre rodeado de fanfarria, la ausencia total de atención y relevancia fue una de las pruebas más dolorosas. El guardia que trabajó en el centro penitenciario donde Didi fue recluido, compartió detalles de la lucha interna que enfrentaba la estrella. Según el testimonio, las primeras semanas fueron las más duras para Didi. Cuando la fama y el poder fueron eliminados, Didi se vio a sí mismo como un hombre común, vulnerable y sin la influencia que una vez tuvo. En un principio, parecía que estaba en shock, casi como si no pudiera aceptar que su vida de lujo y estatus había llegado a su fin. No solo se encontraba rodeado de criminales, sino que también estaba marcado por la desconfianza de los demás reclusos, que lo veían como una figura extraña, casi ajena a su mundo. Lo más impactante fue cómo Didi, a pesar de su fortaleza mental y habilidad para mantenerse firme en muchas otras situaciones, comenzó a deteriorarse emocionalmente. El guardia comentó que en más de una ocasión lo vio pasar horas sentado en su celda, mirando por la ventana con una expresión distante. A menudo se preguntaba a sí mismo cómo había llegado hasta ese punto. La frase que más le escucharon decir, entre susurros y momentos de vulnerabilidad, era: ¿por qué tuve que llegar aquí? ¿Qué hice para merecer esto? La sensación de estar atrapado, completamente despojado de su identidad, le causó una angustia interna que, aunque no visible de inmediato, afectó profundamente su psique. A medida que el tiempo avanzaba, la presión psicológica comenzó a hacer mella. Didi ya no tenía la libertad de hacer lo que quisiera. No podía organizar fiestas, no podía ver a sus amigos famosos, ni disfrutar de los lujos que alguna vez fueron parte de su vida diaria. Las comidas eran básicas, las horas eran interminables, y las interacciones con los demás prisioneros a menudo eran tensas. Los guardias, como el que compartió su experiencia, indicaron que Didi trató en varias ocasiones de mantener una fachada de dureza, como si la vida en prisión no le afectara, pero su comportamiento reflejaba algo completamente diferente. Las semanas se convirtieron en meses, y la soledad comenzó a pesar. Didi, conocido por su habilidad para crear redes de apoyo en todos los rincones del mundo, ahora se encontraba sin nadie a su alrededor. La conexión humana que tanto valoraba en el exterior desapareció, y sus interacciones con los demás reclusos eran mínimas. Muchos prisioneros, al principio atraídos por su fama, pronto se dieron cuenta de que Didi no podía ofrecerles nada a cambio, y la relación se tornó más distante. El guardia explicó que esto fue un golpe psicológico para Didi, quien no solo comenzó a sentirse más aislado, sino también impotente. El aislamiento fue el factor más destructivo para él. A diferencia de otros prisioneros, que tal vez se sentían más cómodos con su vida en prisión por diversas razones, ya fuera por su adaptación al sistema penitenciario o por sus conexiones previas con otros reclusos, Didi no podía acostumbrarse. La sensación de ser ignorado, de ser reducido a la categoría de un simple prisionero sin relevancia, golpeó su autoestima de una forma que pocos pueden comprender. Esta sensación de vacío y falta de control sobre su vida fue, según el guardia, uno de los elementos más dolorosos para él. La vida en prisión no solo implica perder la libertad física, sino también perder el control de la narrativa de tu vida. En el exterior, Didi era un hombre poderoso, capaz de manejar su imagen, de negociar contratos, de influir en la cultura popular. Pero dentro de la cárcel, esos poderes no tenían ningún valor. El guardia destacó que Didi se mostró particularmente afectado por la incapacidad de controlar su entorno, algo que había dado por hecho durante toda su carrera. La sensación de ser solo un número más entre miles de prisioneros lo desconcertó y lo sumió en un estado de desesperación. Esta desesperación no solo se reflejaba en su comportamiento dentro de la prisión, sino también en sus interacciones con los demás.
Aunque Didi seguía tratando de mantenerse firme y demostrar que no estaba siendo derrotado por la situación, sus intentos de demostrar fortaleza eran cada vez más evidentes. Uno de los detalles más tristes, según los testimonios de los guardias, fue que Didi a menudo comenzaba a recordar a sus hijos y su vida anterior. En los momentos más vulnerables compartía con los oficiales que la idea de nunca volver a ver a sus hijos o de perder todo lo que había construido le resultaba insoportable. Su mente estaba atrapada entre la desesperación de no poder cambiar su situación y el anhelo de regresar a su vida anterior. El guardia también relató cómo Didi comenzó a manifestar síntomas de depresión. A pesar de que no se hablaba mucho de ello en ese entorno, era claro que la situación estaba afectando profundamente su bienestar emocional. A menudo, Didi se veía apartado de los demás, sin ganas de participar en actividades dentro de la prisión. Los días pasaban lentamente, y el hombre que una vez había sido un gigante en el mundo de la música y los negocios se veía cada vez más reducido, como una sombra de lo que fue. El impacto psicológico no solo afectó su estado emocional, sino también su salud física. Según los informes, Didi experimentó una pérdida significativa de peso y su salud comenzó a deteriorarse. Aunque la comida en prisión no es conocida por su calidad, lo que realmente estaba afectando a Didi era la constante ansiedad y el estrés. La presión de estar en un lugar que lo despojaba de su identidad, sumado a la incertidumbre sobre el futuro, estaba desgastando su cuerpo y mente a un ritmo alarmante. A medida que pasaban los meses, la cárcel se convirtió en una prisión mucho más grande para Didi. No solo estaba encarcelado físicamente, sino que también lo estaba emocionalmente y psicológicamente. Cada día era una lucha por mantener algo de la vida que alguna vez tuvo. Pero al final, la prisión demostró ser más que un simple castigo por sus crímenes. Se convirtió en una muerte lenta, donde lo peor no era la privación de la libertad, sino la pérdida de su identidad, de su lugar en el mundo, y la amarga verdad de que, dentro de esos muros, no era más que otro hombre común. La historia que cuenta el guardia sobre Didi no es solo la de un hombre que perdió su libertad, sino también la de un hombre que perdió su identidad. La prisión lo transformó, lo despojó de la fachada de celebridad que había construido durante tantos años. Los esfuerzos por seguir siendo el rey, fuera de las rejas, simplemente no tuvieron cabida en ese mundo tan diferente. Didi, una vez considerado una figura de poder y admiración, se vio arrastrado a la realidad de la prisión, donde su fama no tenía valor y su capacidad de manipulación ya no le servía. El guardia concluye su relato con una reflexión sobre cómo la fama y el dinero, aunque poderosos en la vida exterior, no pueden proteger a nadie de la dura realidad de la prisión. La caída de Didi es un recordatorio de que incluso los hombres más poderosos pueden verse atrapados por las circunstancias, y que la vida dentro de las rejas es una prueba para todos, sin importar quién seas o cuán grande hayas sido en el mundo exterior.